la semana pasada tuvimos con nosotros a la profesora Tina Grotzer de la Universidad de Harvard y ella inició eh, estas dos series, una en español y una en inglés, de seminarios eh, que hoy continúa en español la profesora Lyneth Solís, que es estudiante de doctorado de la profesora Tina Grotzer. Entonces, ella va hoy a dar el mismo seminario que la doctora Grotzer dio la semana pasada, pero lo va a hacer en español para toda la comunidad de práctica en español. Para presentarlo un poquito, Lyneth Solís es estudiante de doctorado en el área de Desarrollo Humano y Educación en la Facultad de Educación de Harvard y es investigadora en el Laboratorio de Entendimiento de la Consecuencia, centrado en el conocimiento causal en un mundo complejo. Es exactamente la traducción al español de lo que la doctora Grotzer se refirió la semana pasada. Sus estudios se focalizan en el desarrollo del pensamiento crítico y conceptos complejos en la primera infancia a través del juego informal. En particular, ella estudia cómo los estudiantes desarrollan ideas de causalidad física por medio de sus juegos con objetos, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Le vamos a dar entonces una cordial bienvenida y también agradecerle mucho a Lyneth por concedernos su tiempo, su energía y su conocimiento para estar compartiendo con nosotros en el día de hoy. Entonces voy a pasar ahora el micrófono y el video a Lyneth Solís. Muchas gracias, Lyneth, y bienvenida a este encuentro de hoy. ¿Logran verme y escucharme? Sí. Bueno, creo. Gracias. Te vemos perfecto y te escuchamos perfecto. Bueno, muchas gracias por tenerme. Es un placer estar con todos ustedes y compartir un poco de lo que hemos aprendido como laboratorio y como investigadores acerca de cómo los estudiantes utilizan su pensamiento crítico en las ciencias y específicamente en el aprendizaje de patrones causales. Como ya se ha dicho, yo soy estudiante de la profesora Grotzer y aunque mi investigación personal se enfoca en la primera infancia, mucho de lo que compartiré hoy, o casi todo lo que compartiré hoy, se enfoca más bien en estudiantes de educación elemental y secundaria. La idea básica de este seminario es que en nuestro mundo hay muchos conceptos científicos que integran patrones causales muy complejos, algunos que pueden llevar, si no los entendemos bien, a razonar de formas que son erróneas. Y eso se ve mucho en las aulas de estudio de las ciencias. Y realmente lo que queremos entender es qué es lo que entienden los estudiantes y cómo podemos utilizar la pedagogía para llevar a los estudiantes a notar y a ser sensibles a estos patrones más complejos para también ayudar a sus pensamientos científicos a desarrollarse de una forma más parecida a la forma en que los científicos piensan cuando ellos están viendo patrones en el mundo real. Así que un vistazo a la sesión de hoy. Vamos a contestar o tratar de contestar 3 preguntas. La primera es, ¿por qué es necesario entender patrones de razonamiento causal al aprender las ciencias? Y especialmente, ¿qué pasa si no entendemos estos patrones? ¿Cómo puede esto afectar el conocimiento profundo de los fenómenos científicos y cómo esto se nos puede hacer difícil al tratar de entender la complejidad que hay en nuestro mundo? Segundo, vamos a tratar de contestar la pregunta de cómo razonan nuestras mentes humanas acerca de causalidad
y qué son los factores que hacen este tipo de pensamiento tan difícil. ¿Cuáles son las tendencias de razonamiento causal y qué suposiciones traemos nosotros ya al ver las cosas que pasan a nuestro alrededor, los conceptos científicos que vemos en el aula, que se nos hace difícil poder entender qué está pasando, cómo las causas y los efectos que estamos viendo pueden estar relacionados de unas formas más íntimas y complejas de las que realmente entendemos. Y finalmente, ¿cómo podemos ayudar a los estudiantes en el aula con prácticas pedagógicas para empezar a ser más sensibles y más conocedores de cómo pensar y entender la complejidad causal en el mundo a su alrededor? Y al final estaré compartiendo algunos recursos que pueden ayudar en su práctica. Realmente esta investigación viene después de 40 años de investigación, de historia de investigación cognitiva, acerca de las ideas robustas, a veces erróneas, que los estudiantes traen consigo antes de realmente estudiar las ciencias formalmente. Hemos entendido y hemos visto que los estudiantes y aún los niños continuamente están tratando de entender por qué cuando ellos empujan algo se caen las cosas o por qué parece que llueve cuando las nubes se ven de algún color gris, y ellos van formando nociones que no son formales, informales, acerca de por qué estos fenómenos ocurren, y ellos traen consigo esos modelos mentales al aula de ciencias, y a veces esos pensamientos son contrarios a lo que es realmente el pensamiento de los profesionales, de los científicos profesionales. Entonces, al encontrarse las ideas robustas y a veces que parecen tener algún tipo de razonamiento, pero que son erróneas, ¿qué pasa cuando eso se encuentra con las ideas que nosotros como profesores de ciencias o historia o de otras disciplinas formales se encuentran y no son las mismas? ¿Cómo ellos, los estudiantes, encuentran esto muy difícil y encuentran que no logran razonar o pensar de estas formas que nosotros como profesores estamos pidiendo que ellos ejerciten? Estas diferencias marcadas entre las explicaciones científicas, las ideas de los estudiantes y a veces las mismas ideas que nosotros como adultos demostramos, es realmente es el lugar donde nuestra investigación se enfoca, en cómo podemos llevar al estudiante con sus explicaciones inexpertas a un lugar donde pueden sus explicaciones y sus razonamientos ser un poco más como los de los científicos y profesionales, y cómo podemos utilizar la instrucción para llevarlo a cabo. Lo que hemos aprendido acerca de esto por medio de la investigación es que, como ya dije, desde temprana edad los niños desarrollan ideas sobre cómo funciona el mundo y lo que diferentes palabras científicas significan. Entonces, aunque queramos o no, las ideas acerca de causa y efecto vienen con ellos y las enfrentamos en el aula de clases. Estas ideas usualmente están arraigadas en su razonamiento y a menudo, aunque son sensatas y coherentes desde el punto de vista del niño, no son las ideas que necesitamos para entender el mundo tan complejo en el que nos movemos y en el que somos actores. Las ideas a menudo son significativamente diferentes, como ya lo dije, a la forma en que los científicos ven y estudian el mundo. Pero si nos ponemos a ver nuestra vida cotidiana y aún la ciencia cotidiana, representada por estas preguntas que están aquí, están llenas de ciencia y llenas de preguntas causales. Por ejemplo, ¿qué hace que mi jugo vaya hacia arriba
en el popote. Yo sé que tal vez ustedes usan otra palabra para esta palabra popote, tal vez pitillo en otros países, pero realmente cuando estamos sorbiendo a través de un popote, ¿cómo entendemos la causalidad? ¿Qué es lo que hace que el jugo suba? Y muchos de nosotros, incluyendo los adultos, pensamos que esto es porque nosotros sorbemos y jalamos todo el jugo hacia arriba. Pero los científicos piensan acerca de este fenómeno de otra forma y yo voy a compartir un poco más acerca de cuáles son las relaciones entre diferentes factores cuando estamos tomando jugo que nos ayudan a entender conceptos de causalidad relacional y de conceptos de densidad, por ejemplo. So, pueden tomar algún tiempo para leer estas preguntas y para ver cómo vemos las ideas de causalidad representadas en muchos factores de nuestra vida. Una de las cosas que hemos encontrado es que porque los estudiantes ya traen con ellos muchas ideas, algunas erróneas, algunas correctas, algunas confusas, es supremamente importante proveer oportunidades para hacer su pensamiento visual, no solo para nosotros como practicantes, pero para ellos mismos también. Poder usar modelos y poder usar imágenes para explicar qué es lo que ya traemos como ideas científicas, porque eso nos ayuda a entender qué es lo que los estudiantes ya traen al, al aula, ya traen al estudio de las ciencias y cómo podemos identificar dónde sus ideas son diferentes a las que nosotros queremos llevarlos en términos de las ciencias o de alguna otra disciplina. Por ejemplo, en nuestro trabajo hemos visto una evolución de modelos acerca de cómo los estudiantes piensan acerca de los circuitos. Pueden ver en estos modelos que inician con un concepto de la relación entre una batería y un bombillo lineal. Y esto es la imagen que está en la parte izquierda de su pantalla hacia arriba, donde vemos que los estudiantes representan su pensamiento acerca de circuitos, de la batería, de alguna forma mandando energía al bombillo y encendiéndolo. Pero sabemos que esa no es la forma en que los científicos entienden los circuitos de energía. Luego vemos que por medio de instrucción o de prácticas pedagógicas en el aula, los estudiantes empiezan a pensar en este fenómeno de la forma de la siguiente imagen, donde piensan que los protones y los electrones van separados en el cable y que se encuentran en la batería y que solo en ese momento encienden el bombillo. Que igual hay algunos aspectos de eso que se acercan a lo que es la explicación científica, pero que son muy diferentes a lo que son los modelos sofisticados de los científicos. Luego siguen a la siguiente imagen, donde piensan que los protones y electrones trabajan juntos, pero en donde el circuito está vacío y que solo cuando conectamos el cable a la batería se empieza a llenar el circuito, llega al bombillo, lo enciende, pero luego sigue y llena la batería y se vacía. Entonces, es como un modelo cíclico donde empieza en un lugar y termina en otro lugar. Pero igual, aunque esto tiene muchos aspectos que son importantes y que son diferentes a su pensamiento inicial, difieren a los modelos más sofisticados, que son los dos siguientes modelos, donde vemos que los electrones y los protones están juntos y se mueven juntos simultáneamente para encender el bombillo.
Igual, la última imagen es todavía un modelo más sofisticado. Así que, ¿qué hemos aprendido eh, con este uso de hacer los modelos mentales de los estudiantes más explícitos? Hemos aprendido que a pesar de usar currículos que promueven razonamiento activo, usamos modelos conceptuales, presentamos atención a las ideas de los estudiantes, aún en estos casos, los estudiantes se aferran a sus ideas robustas y a veces por mucha razón, porque lo que ellos observan, su percepción, realmente los está llevando a esas conclusiones que son diferentes a lo que nosotros quisiéramos que ellos pensaran. A veces la explicación científica asume un extenso repertorio de modelos causales a los que los estudiantes no tienen acceso en sus experiencias cotidianas. Tal vez porque no lo notan, tal vez porque están fuera de su, no sé, de su atención en este momento. Y nuestro trabajo como profesores es llevarlos a empezar a hacer el tipo de preguntas que los llevan y ser sensibles a modelos de causalidad que tal vez no son tan accesibles en la experiencia cotidiana. Entonces la pregunta es, ¿será que las nociones de causalidad limitadas de los estudiantes están contribuyendo a las dificultades que entendemos y que vemos que experimentan los estudiantes cuando tratan de entender conceptos científicos más complejos? En este momento yo sé que he estado hablando mucho y he estado diciendo muchas palabras acerca de causalidad y de modelos. Quisiera tomar 1 o 2 minutos para que silenciosamente ustedes piensen en esta pregunta de cuando escuchan las palabras causa y efecto en el contexto de aprendizaje científico, ¿qué ideas vienen a su mente? Y pueden escribir sus ideas tanto en el área de comentarios como en un papel frente de ustedes. Así que voy a dar 1 o 2 minutos para reflexión silenciosa acerca de esta pregunta. Y estoy leyendo algunos de sus comentarios acá. Lo que hemos observado nosotros es que al hablar de causa y efecto, se piensa que estos son dos factores separados. Tenemos una causa y tenemos un efecto. Pero realmente, en un mundo complejo, estas diferencias empiezan a ser un poco menos marcadas, donde la causa y efecto tal vez tienen una conexión más, o donde no solamente hay una causa y un efecto, sino que hay varias causas o varias formas en que se llega a un efecto.
Y estas son las tipo de ideas y los tipos de patrones que buscamos que los estudiantes puedan ver y puedan ser sensibles al estar estudiando las ciencias, pero también al estar caminando por el mundo cotidiano. Y esta imagen es un ejemplo. La imagen dice no tirar basura. Este lugar desagua en el río Charles, que es un río aquí local en Cambridge y Boston, Massachusetts. Y la idea con esta imagen es recordar a la persona que va caminando por la acera que la acción de tirar basura o de contaminar en este lugar está conectada a contaminación del río que está a veces a millas o a una larga distancia de donde estamos en este momento, pero igual que hay una relación entre mi acción en este momento y el efecto que no veo, que está lejos de mí. Y creo que es aquí donde está nuestra motivación para realmente entender los patrones causales y los modelos causales que los estudiantes tienen en mente, porque deseamos educar a poblaciones que son conscientes de cómo sus acciones pueden afectar a otros y pueden afectar el mundo y relaciones tanto del ecosistema como internacionales o sociales sin realmente darse cuenta o sin tener la intención de hacerlo. Lo que hemos observado es que en el razonamiento causal cotidiano, los humanos tendemos a notar covariaciones y sumamos a través de nuestras experiencias buscando patrones y correlaciones entre eventos. Entonces, si veo una acción, si veo que en este momento mi acción lleva a un resultado y lo vuelvo a ver en una semana o en 2 semanas, empiezo a hacer un tipo de relación entre esta acción y este efecto. Y en este momento, realmente no, estos patrones no son causales, pero cuando notamos estos patrones, empezamos a buscar posibles mecanismos que nos ayuden a explicar por qué estamos viendo estos patrones. Buscamos causas que no son evidentes, que nos ayuden a entender por qué estamos viendo estas relaciones. Por ejemplo, si vamos a un restaurante y cada vez que vamos a este restaurante nos enfermamos y nos damos cuenta que cada vez que vamos a este restaurante comemos eh, sushi o comemos alguna cosa específica, empezamos a buscar un mecanismo en ese patrón que hemos notado que ayude a explicar por qué nos estamos enfermando cada vez. Tal vez somos alérgicos a algo o tal vez eh, comer pescado que no hemos cocinado nos cae mal. Y esto es lo que hacemos como humanos en muchas experiencias de nuestra vida. Empezamos a ver patrones y empezamos a tratar de explicarlos a través de mecanismos. También empezamos a pensar y a buscar cómo nuestra autonomía juega un rol poderoso en causar cosas. Si vemos un efecto o si vemos patrones, empezamos a buscar si alguien más en nuestro alrededor ha hecho algo. Por ejemplo, si sabemos que un área forestal ha sufrido un gran incendio, empezamos a buscar a alguien que causó ese incendio. Y a veces sabemos que los incendios forestales son parte del ciclo natural disculpen, de, de, disculpen. A veces tengo dificultad en hablar de estos temas académicos en español y en este momento siento como que se me borró la palabra. Pero de los parques forestales, que a veces vemos que hay razones naturales que causan esto y que realmente no hay un agente que lo ha causado. También
tendemos a ser eficientes. Entonces, no notamos toda la evidencia que puede explicar un patrón o puede explicar un efecto, pero notamos aquello que es fácil y, como el último punto menciona, tendemos a buscar evidencia que apoya lo que ya entendemos y lo que ya sabemos. Entonces, a veces ignoramos evidencia discrepante que podría ayudarnos a cuestionar el modelo causal que ya tenemos. Entendiendo esto, hemos desarrollado varios proyectos para llevar lo que sabemos acerca de el desarrollo cognitivo en términos de causalidad y razonamiento causal y cómo podemos traer estas ideas al aula y enseñarlo a los estudiantes. Para resumir nuestros resultados, hemos encontrado que los estudiantes traen suposiciones simplificadoras sobre la naturaleza de causalidad que limitan su aprendizaje en las ciencias, como ya lo hemos estado conversando. Usualmente la instrucción típica no ayuda a los estudiantes a reestructurar sus suposiciones causales, así que la instrucción realmente tiene que presentar oportunidades para los estudiantes para cuestionar fundamentalmente esos modelos y poder usar modelos más sofisticados para explicar los tipos de patrones que ellos están observando, con actividades y discusiones diseñadas específicamente para ayudar a reestructurar sus suposiciones. Los estudiantes pueden significativamente mejorar su razonamiento, y esto es especialmente aquellos estudiantes que tienen más dificultad, aquellos que tienen bajo rendimiento en las ciencias o en la disciplina que estamos estudiando, tienen ganancias mucho más dramáticas y marcadas. Y esto es porque han iniciado a un nivel bajo de algunas formas y tienen mucho más campo para crecer en sus ideas. Aún así, aún aquellos estudiantes que tienen ideas un poco más cercanas a las que son reconocidas científicamente, logran poder hacer sus modelos mentales más explícitos mediante estas actividades. Y muy importante, una vez que han aprendido estos patrones y estas formas de razonar, estos estudiantes logran transferir las ganancias a conceptos diferentes y a situaciones diferentes. Así que logran ver patrones que observaron en el aula en otros eventos y otras situaciones fuera del aula. Específicamente en nuestro trabajo hemos enseñado 6 diferentes tipos de patrones causales. El primero es el básico y es el que muchos de nosotros practicamos, y es este modelo lineal sencillo de hago esto, aquí está la causa y aquí está el efecto. Lineal y sencillo. No buscamos otras causas, no buscamos otros efectos potenciales. Es A causa B. Pero como hemos hablado, muchas cosas en la ciencia no ocurren de esa forma. Por ejemplo, el efecto dominó es un efecto lineal, todavía lineal, pero extendido, donde la cadena causal lleva más pasos y podemos ver que lo que pasó hoy o que lo que pasó aquí puede extenderse a distancias o tiempos más largos. Luego llegamos a conceptos mutuos, donde no hay una diferencia clara entre la causa y el efecto, sino que dos factores vienen y se afectan mutuamente. Y, por ejemplo, el fenómeno de simbiosis es un ejemplo donde no hay claramente una causa y un efecto, sino que es la relación en sí entre dos factores que tiene el poder causal. También tenemos modelos cíclicos donde no hay una entrada y una salida, donde no hay un comienzo necesariamente y un final, sino que
la causa son todos estos factores al mismo tiempo, y esto lo vimos en el ejemplo de los circuitos. También tenemos causas o patrones espirales donde la causa lleva a fenómenos que suben de intensidad o que bajan de intensidad. Un ejemplo de las escuelas es la cafetería, donde todo el mundo entra y está hablando y el sonido de la cafetería empieza a subir, a subir, a subir, y los profesores quieren que los estudiantes bajen la voz. Pero ¿quién está causando el sonido? No es una sola persona, sino que son las interacciones entre personas las que llevan a la causa o al fenómeno a subir de magnitud o a bajar de magnitud. Y finalmente, el modelo relacional, donde la relación entre dos cosas lleva a una causa tercera. Así que hemos aprendido que al enseñar estos modelos, vemos que los estudiantes traen patrones que son diferentes a lo que queremos enseñar. Entonces, piensan de una forma lineal en vez de no lineal y pensar en causas mutuas o relacionales. Piensan en una causa y efecto que son directos en vez de indirectos, causas que son obvias, que podemos ver, que podemos atender, y menos aquellas que no podemos ver o que no son tan obvias. Buscamos agentes activos o agentes que están causando el efecto que estamos notando. Y de hecho hay un ejemplo interesante de estas causas que no son obvias. En los 80s hubo un caso en Camerún donde 1,800 personas alrededor de un lago fueron a dormir y a la mañana siguiente amanecieron muertos, habían fallecido. Y la causa obvia que se buscaba, o la gente que se buscaba era, ¿fue esto un ataque terrorístico? ¿Hubo algún tipo de tóxico que alguien introdujo a esta área? Y al buscar causas no tan obvias, se aprendió que ese lago estaba sobre una zona volcánica y que los gases volcánicos habían pasado años que se habían estancado debajo del agua y que esa noche, cuando el lago estaba cambiando de temperatura, esos gases subieron a la atmósfera e hicieron que el oxígeno subiera arriba de el área donde estaba la gente viviendo y que las personas se asfixiaran. Pero los investigadores no pudieron encontrar esto hasta que buscaron causas que eran no obvias. Entonces, esto es un ejemplo de cuál importante es que los estudiantes y que la gente en general busque o piense en patrones que son más allá de la relación simple de causa y efecto. Y estos son algunos de los ejemplos que hemos visto en los estudiantes que explican algunas de sus ideas un poco más lineales o más simples. Así que un poco más acerca de las actividades que nosotros usamos para enfrentar a los estudiantes con fenómenos que no son de acuerdo a sus ideas causales y ayudarlos a cambiar sus modelos menos sofisticados a modelos más sofisticados. Hablaré un poquito más acerca de cómo utilizamos historias como las que ya les dije para hacer el entendimiento un poco más explícito y más poderoso, y cómo es importante ayudar a los estudiantes a tener un lenguaje causal que ellos puedan utilizar para explicar algunos de estos patrones que deseamos enseñarles. Otra pregunta para ustedes: ¿cómo creerían que sus estudiantes explicarían
lo que pasa cuando un objeto se hunde o flota. Y otra vez voy a dar unos cuantos segundos para escribir estas ideas. Estoy viendo algunas de sus respuestas y sí, muchos estudiantes explican que el objeto es pesado y entonces se hunde y que los objetos menos pesados o más livianos son los que flotan. Así que un estudiante puede explicar el peso hace que se hunda, así que mi diagrama muestra que el más pesado se hunde y el más ligero flota. Así que aquí vemos un patrón lineal. El objeto cae por el peso. Pero las actividades recast que llamamos son diseñadas para revelar la estructura causal o ayudar a los estudiantes a reestructurar sus ideas para que reflejen los patrones causales que usan los científicos. Las actividades recast son diseñadas para enfocar la atención de los estudiantes en la estructura fundamental del patrón de causalidad y llevarlos a cuestionar lo que ellos creen. Entonces, por ejemplo, les mostramos estos vasos con pedazos de vela y esta demostración parece que tiene que ver con el peso. El pedazo de vela más pequeño es el que flota y el más grande es el que se hunde. Pero después de esta demostración, cambiamos los pedazos de vela y dejamos los líquidos en los vasos iguales. Y la primera reacción de los estudiantes es, nos engañaron, hay un truco aquí. Pero luego, mediante conversaciones, empiezan a ellos mismos traer las ideas de que tal vez tiene que ver con el líquido, tiene que ver con la relación entre el líquido y el objeto, que causa que algunos objetos floten y algunos objetos se hundan. Y esto es como abrir la puerta a empezar a cuestionar los modelos que ellos ya traen acerca de un concepto como densidad. Y en vez de pensar que densidad es un concepto lineal, empezar a verlo como un concepto relacional. Y la historia que conté del lago hace unos minutos es un ejemplo donde en el mundo real esto significa el pensar acerca de causalidad relacional es muy importante porque empezamos a ver cómo las capas de la atmósfera están formadas como lo están por la relación entre las diferentes densidades de los gases y de los diferentes componentes que hay en la atmósfera. Así que en este caso, la causalidad relacional es una relación típicamente de balance o falta de balance entre dos factores que causan el efecto. A pesar de que esta es la realidad, vemos en la instrucción típica que los estudiantes más bien son enseñados que hay algunos objetos que son flotadores y algunos objetos que son que se hunden y hacen listas acerca de cuáles son los objetos que se hunden y cuáles son los objetos que flotan. Pero realmente el concepto de densidad es una relación y nosotros lo que queremos hacer es traer a los estudiantes a pensar en esa relación en vez de pensar que solamente es la causa en el objeto. Queremos empujar el pensamiento de los estudiantes para considerar que su modelo de causalidad está incompleto.
Un comentario acerca de las actividades recast que nosotros hacemos. Estos eventos son discrepantes, son eventos que difieren a lo que es la experiencia cotidiana de los estudiantes, pero también ofrecen una explicación alternativa, una explicación diferente acerca del modelo causal que está siendo observado. Así que no todos los eventos discrepantes son actividades recast, pero todas las actividades recast tienen un componente de eventos discrepantes. Y este es el caso de este ejemplo, donde mostramos a los estudiantes que hay ciertas maderas o pedazos de madera que flotan y ciertos pedazos de madera que se hunden, o en el vaso del lado derecho hay ciertas piedras como la piedra Pómex que sube y el granito que baja. Y entonces esto es un evento discrepante para ellos. Empiezan a entender que no todas las maderas se hunden y no todas las piedras se hunden, pero no presenta un modelo nuevo de pensar, no presenta ese concepto relacional. Así que las actividades recast tienen que proveer a los estudiantes una oportunidad de pensar qué otros factores pueden estar en juego. Dentro de estas conversaciones es muy importante utilizar el tipo de lenguaje que sea fácil para los estudiantes conversar y explicar. Y hemos visto que esto no es tan sencillo. El lenguaje de causalidad, como pueden ver en mi dificultad de hablar a veces, no es fácil. Y nosotros hemos aprendido a escuchar a los estudiantes y cómo los estudiantes hablan acerca de estas relaciones y utilizar el lenguaje que ellos utilizan. Así que, por ejemplo, vemos aquí que vemos a este estudiante explicar que en relaciones de causalidad relacional, tenemos que ser capaces de compararlos como uno tiene que ser mayor, uno tiene que ser menor, y escuchamos esa forma de explicar y utilizamos eso en la misma instrucción. Rápidamente, porque yo sé que el tiempo está sobre nosotros, me gustaría ver qué tan a menudo sienten ustedes que usan lenguaje de causalidad en sus salones. Y en cualquier edad, realmente no importa cómo lo usan en sus conversaciones cotidianas. Podemos ver que usualmente el lenguaje causal está en todo lo que hablamos. Yo hice esto, esa persona hizo esto otro, yo empujé esto, se cayó. Pero lo que queremos practicar es usar un lenguaje que ayude a los estudiantes a ver las excepciones en los eventos que ellos experimentan. Por ejemplo, como ya he compartido, hablar acerca de causa y efecto tiende a llevar a las personas a pensar de esto como formas diferentes o factores diferentes. Entonces tenemos que ayudar a los estudiantes a ver causalidad como una serie de relaciones que a veces tienen esta forma de causa y efecto, pero a veces tienen formas que son diferentes a lo que ellos ya están acostumbrados. También tenemos que pensar en que a veces los eventos llaman nuestra atención. Si hay un incendio o se cae un bridge, un puente, disculpen, entonces empezamos a preguntar qué pasó, pero muchas veces estos eventos llevan un proceso de tiempo y de distancias
Y también debemos en nuestro lenguaje utilizar este concepto de procesos que después llevan a eventos que notamos y que llaman nuestra atención. Y finalmente también poder utilizar nuestro lenguaje para indicar que no todas las relaciones de causa y efecto son que llevan a un determinado resultado. A veces las relaciones son probabilísticas, no siempre pasan, pero aún hay una relación de causalidad y hay que poder llevar a los estudiantes a hacer un resumen a través de patrones que ayudan a reconocer algunos de estos eventos causales. Ya he llegado al final de mi tiempo. Al final de estas diapositivas hemos compartido algunos recursos que tienen videos y tienen materiales curriculares. Lamentablemente estos materiales están en inglés. Hay videos, hay diferentes prácticas que pueden utilizar en sus clases y tal vez en algún momento podamos hacer todo esto disponible en español, pero quiero compartir también nuestra página web del laboratorio, donde tenemos publicaciones científicas que explican mucho más acerca de lo que he compartido hoy. Igual estos son ejemplos de unidades curriculares que podrían ser utilizados y realmente si algunos de ustedes pueden ayudarnos o colaborar con nosotros en llevar esto a cabo en español, sería una gran ayuda. Y finalmente quisiera, aquellos que estarían interesados en leer el libro de la profesora Goetzer, es realmente un gran recurso de ver cómo estas ideas son importantes no solamente en las ciencias, sino en disciplinas como literatura o historia, realmente entender las relaciones causales en el aula. Y otra vez es en inglés, pero me imagino que algunos podrán utilizarlo como una ayuda en su práctica. Bueno, muchas gracias. Disculpen algunas de mis dificultades en español y espero poder contestar algunas de sus preguntas.